primera clase, nos extendimos un poquito más con lo que fue la clase de mecánica ventilatoria y todo el proceso de la respiración, digamos, en sus primeras fases. ¿Por qué? Porque teníamos que revisar como, aparte de que teníamos que terminar el capítulo del gaita, también teníamos que, pues, terminarlo todo para poder entender lo siguiente. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que es circulación pulmonar. Ahí sí me escucho bien, se logra ver la pantalla. Bien, Hurtado, ¿se logra ver todo chido o hay algún inconveniente? No, todo se ve bien, gracias. De nada. Ok, muy bien. Supongo que para Diana Rodríguez también. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la parte de circulación pulmonar. Aquí les voy a pedir que se acuerden muchísimo de lo que son vasos sanguíneos, vasos linfáticos, plexos venosos a este nivel también, que es muy importante, y sobre todo también de lo que es en conjunto con la circulación cardíaca, porque el corazón y el pulmón funcionan como un sistema, pues en conjunto. Recuerden que en cada momento el corazón y el pulmón están teniendo ciertas comunicaciones y una patología pulmonar puede llevar a una patología cardíaca y viceversa. Entonces, es muy común que vean que los pacientes que tienen patologías a nivel cardíaco, como insuficiencia cardíaca, desarrollen lo que son problemas a nivel pulmonar, como edemas pulmonares. Entonces, fíjense, para empezar con esto, hay que entender que hay dos tipos de circulaciones. Existe, no sé si recuerden cuando leían anatomía en segundo semestre, que les decían, el pulmón es un tejido altamente irrigable porque tiene dos circulaciones. Tiene una irrigación nutricia y tiene una irrigación funcional. La irrigación nutricia es la que va a dar como tal, pues los nutrientes para que ésta funcione, para que el tejido pueda sobrevivir. Está dada por las arterias bronquiales y estas tienen alta presión. ¿Por qué tienen alta presión? Porque vienen de la aorta, ¿ok? Las arterias bronquiales vienen de la aorta. Entonces, hagan de cuenta que esta presión tan grande que tiene sirve para poder perfundir a todos los tejidos que se encuentran a nivel pulmonar. Mientras que la otra irrigación, que es la irrigación funcional, está dada por la arteria pulmonar y esta maneja bajas presiones, pero tiene un alto flujo. ¿Por qué tiene un alto flujo? Porque recuerden de dónde viene la sangre que va a la arteria pulmonar. Viene del ventrículo derecho, que anteriormente vino de la aurícula derecha y anteriormente vino de las venas cavas. O sea, que la irrigación de la arteria pulmonar es igual a todo el retorno venoso que tuvo toda la sangre periférica hacia lo que fue el corazón derecho. Es muy importante con eso. ¿Se acuerdan cuando veíamos la parte de fisiología cardíaca? Yo les decía, el corazón es como si fuera, como si lo dividimos en dos, pareciera que fueran pues dos estructuras, ¿no? El corazón derecho es venoso y el corazón izquierdo es arterial. Hay que recordar eso y eso que no se les olvide. El corazón derecho maneja volumen, ¿ok? Es cámaras de volumen. Y el corazón izquierdo maneja lo que es presión. ¿Por qué maneja presión? Porque ocupa más presiones para poder eyectar la sangre hacia lo que sería la aorta. Entonces, muy importante con eso, que no se les vaya a olvidar. Gracias a estos tipos de irrigaciones es que pueden ser dos distintos tipos de cosas. Por ejemplo, las arterias bronquiales, que son nutricias, como ya dijimos, pues van a nutrir lo que es el pulmón y todos los tejidos que se encuentran ahí. Y las arterias pulmonares, como son funcionales, lo que van a hacer es que van a llevar la sangre para hacer el proceso de hematosis. Ya sabemos que el proceso de hematosis es el proceso en el que, como tal, se intercambia lo que son los gases a nivel de esta arteria y haciendo así que regrese la sangre ahora por las venas pulmonares, por cuatro venas pulmonares hacia lo que sería la aurícula izquierda, pero ya llegue purificada, ya llegue como sangre arterial y no venosa. Entonces, pues bueno, los vasos pulmonares como tal, eso es muy importante que lo entiendan. El ventrículo derecho tiene en su parte más superior lo que es una válvula, que es la válvula tricuspidia, que es la que comunica la aurícula derecha con lo que sería el ventrículo derecho. Pero por la parte superolateral, o sea, hacia esta parte, tiene lo que sería la salida de lo que es la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar está muy cercana a lo que es el corazón, de hecho solamente pasan unos 5 centímetros y esta se bifurca en dos arterias, una derecha y una izquierda. Este vaso que se encuentra como aquí, literalmente aquí, antes de que se bifurque, se le conoce como el tronco de la pulmonar. Y estos vasos, tanto la arteria pulmonar derecha a la izquierda, tienen una gran distensibilidad porque son venas. No sé si se acuerden, pero las venas tienen lo que es yo sé que se llama arteria porque es pues, arteria pulmonar, pero tiene las características de una vena.
Una vena como tal tiene una capa adventicia, que es la capa última, que es elástica, muy grande. Entonces hagan de cuenta que gracias a esa característica es que puede distenderse. Algo bien importante es que esta gran distensibilidad lleva a que se pueda adaptar a grandes volúmenes. O sea, hagan de cuenta que si aumenta muchísimo lo que es el retorno venoso, por ejemplo, en el ejercicio, que aumenta el retorno venoso muy rápido, estas venas se llegan a distender y esto genera que se adapten a lo que son esos cambios de volumen. Entonces, la característica más importante por la cual queremos que estas venas se distiendan es para la adaptación de volumen. Y pongan esto por ahí en rojo. El pulmón como tal es un reservorio de sangre. Eso pónganlo por ahí. Ahorita vamos a ver por qué es un reservorio de sangre y por qué cuando hay hemorragias es muy importante para salvaguardar la vida del paciente. Después de eso, si se fijan en la sangre, ¿por dónde va a volver? Va a volver por 4 venas pulmonares, que ya dijimos que estas 4 venas pulmonares, ¿a dónde caen? Hacia lo que sería la aurícula izquierda, ¿ok? Hay algo bien importante. Si tenemos una patología cardíaca del lado izquierdo, esto puede evitar que drenen las venas pulmonares y esto puede ocasionar que se creen edemas pulmonares. Ahorita vamos a ver eso, porque la patología cardíaca es una de las patologías que puede llevar a patología pulmonar muy frecuentemente. De hecho, se ve mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso siempre va a ser clásico y ahorita lo vamos a ver. Se me hace que a Diana Muñoz le está fallando el internet. Pero bueno, ahora en cuanto a lo que serían los vasos bronquiales. Los vasos bronquiales llevan el 1 al 2% del gasto cardíaco. Haz de cuenta, Diana Hurtado, que el vaso de la aorta sale de aquí del ventrículo izquierdo y por la parte posterior de la aorta torácica salen las pequeñas arterias, que son las arterias bronquiales, que van a irrigar, a nutrir todos estos tejidos. Y de todo ese 100% del gasto cardíaco, ¿te acuerdas que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que inyecta el corazón por minuto? Aproximadamente la cantidad de sangre que el corazón inyecta por minuto es 5 litros, ¿ok? 5 litros es el gasto cardíaco promedio. Entonces, el 1 o 2% de todo ese 100% es llevado a través de los vasos bronquiales, ¿ok? Eso es muy importante. Toda esa sangre, aproximadamente, o sea, el 1 a 2% del gasto cardíaco aproximadamente que llega hacia lo que serían los pulmones, son 450 mililitros aproximadamente. A veces puede variar, ¿por qué? Porque hay personas obesas que pueden llegar a tener más gasto cardíaco que una persona delgada. Entonces, pues bueno, recuérdenlo entonces, eso que no se les puede olvidar. Vasos bronquiales sirven para nutrir como tal, ¿ok? Y llevan cierta cantidad de sangre que proviene de la aorta. Vasos pulmonares sirven para llevar a cabo el proceso de hematosis. Entonces, ahora lo saben y saben que los vasos pulmonares llevan grandes volúmenes pero bajas presiones y los vasos bronquiales llevan menos volumen pero llevan altas presiones porque vienen de la aorta. Acuérdense que la aorta es un vaso que tiene una presión muy alta. Entonces, pues bueno, hablando de lo que serían los terceros vasos, que son los linfáticos. Los linfáticos son muy, muy importantes, demasiado. Muchas veces en la universidad, los maestros no nos, ¿cómo se puede decir? Como que no nos dan tanto la importancia de lo que son estos vasos, pero en realidad en todo el cuerpo los vasos linfáticos son súper importantes. Por ejemplo, lo que hace que en miembros inferiores, en los pies, no desarrollemos edema muchas veces es pues que no esté obstruido lo que son los vasos linfáticos. Recuerden que los linfáticos, y eso pónganlo por ahí, por los linfáticos viajan algunas proteínas plasmáticas. Hagan de cuenta que las proteínas plasmáticas son de estructura molecular grande y no pueden entrar fácilmente a lo que son las venas para ser reabsorbidas, porque acuérdense que las venas tienen 3 capas, tienen la capa íntima, la media y la adventicia. A pesar de todo, tienen una capa adventicia muy grande. Esto hace que no sea muy fácil que las proteínas plasmáticas pues permeen al interior del vaso a diferencia de lo que sería el vaso linfático. El vaso linfático tiene solo una capa, solo tiene endotelio, ¿ok? Que es la capa interna. Y nada más. También otra característica que tienen los vasos linfáticos es que tiene ganglios y también que tiene válvulas. Los ganglios, estos que se ven por aquí, se ven que tienen vasos y luego tiene como bolitas. Esos ganglios son súper importantes. Esos, hagan de cuenta que son como retenes de seguridad de lo que son los vasos linfáticos. ¿Por qué? Porque por los vasos linfáticos viaja toda la basura. Se hagan de cuenta que todos los materiales de desecho que se quieran tirar del cuerpo, que son producidos en las células, viajan por aquí. Muchas células neoplásicas también viajan por aquí, las células cancerosas. Hay 4 vías de diseminación para la metástasis de los cánceres, ¿ok? Existe la vía hematógena, que es por los vasos sanguíneos. Existe la vía linfática, que es la vía de los vasos linfáticos.
existe la vía de contigüidad. Contigüidad, hagan de cuenta que es como extendiéndose hacia la periferia, o sea, va creciendo el tumor y va hasta abarcando lo que se encuentra alrededor, ¿ok? Y otro tipo de metástasis es la metástasis de tipo transelómica. La transelómica es cuando migra a la cavidad peritoneal. Entonces, básicamente, es muy importante eso, ya que los vasos linfáticos son una de las vías de diseminación de los cánceres. Y de hecho, los cánceres pueden llegar a tapar o obstruir lo que son los vasos linfáticos. Y esto producir lo que es un edema muy importante en los pacientes. De hecho, si se tapan en miembros inferiores, causamos algo que se le conoce como elefantiasis. A nivel de lo que sería el pulmón, ¿por qué es importante? Porque hacen lo mismo. Básicamente, mantienen secos a los pulmones. Mañana vamos a ver una clase donde vamos a ver la bomba linfática, pero básicamente esta bomba linfática lo que va a hacer es que, y eso pónganlo por ahí en rojo, va a ayudar a las venas bronquiales a reabsorber el líquido que se está drenando constantemente. ¿Se acuerdan que aquí les dije que había un líquido que se le conocía como el líquido pleural, que estaba entre la pleura visceral y la pleura parietal, que aproximadamente eran de 10 a 20 mililitros? Bueno, pues hagan de cuenta que ese líquido, les decía, es un líquido de ultrafiltración y constantemente se está renovando. Lo que hace que se renueve constantemente es este mecanismo de filtrado y reabsorción por lo que serían los vasos linfáticos. Entonces, muy importante con eso. Si los vasos linfáticos no estuvieran aquí, tendríamos derrames pulmonares grandísimos, ¿ok? Esto es muy importante. Y de hecho, les digo por eso, porque las proteínas plasmáticas viajan a través de estos vasos linfáticos, lo que hace que mantengamos presiones oncóticas correctas. También mañana, de la misma manera, vamos a ver qué es eso de la presión oncótica, o también se le conoce como la presión coloidosmótica. Y mañana también veremos un efecto que se le conoce como el efecto de Gibbs-Donan. Entonces, pues bueno, todos estos vasos linfáticos van a drenar finalmente a lo que sería un conducto muy grande. De hecho, es uno de los más grandes que recogen pues toda la circulación linfática. Aproximadamente el 80%, 90%, llega aquí, que es el conducto torácico derecho. El conducto linfático torácico derecho. Ahí llegan casi todos. Una vez que se acopla lo que es este conducto torácico, va a desembocar finalmente en lo que es este ángulo. Si se fijan aquí, está la vena yugular y está lo que es la vena subclavia. Entonces, este ángulo que se forma aquí se le conoce como ángulo yugulosubclavio o también conocido como ángulo de Pirogov. Entonces, hagan de cuenta que aquí en este ángulo de Pirogov desemboca lo que es el conducto linfático derecho y ahí drenan todo. Entonces, finalmente, ¿a dónde llegan los vasos linfáticos? A la circulación venosa. ¿Y de la circulación venosa a dónde van? Pues obviamente, estos dos se van a juntar acá arriba, van a formar el tronco brachiocefálico y van a llegar a la vena cava superior, y luego de la vena cava superior, ¿a dónde llegan? A la aurícula derecha. Entonces van a llegar a la circulación cardíaca. Entonces, muy importante con eso, que no se les vaya a olvidar y que lo tengan en cuenta que los linfáticos son muy importantes para la prevención del edema. Entonces, hablando de vasos bronquiales, hablando de vasos pulmonares, de lo que son linfáticos, ¿hay alguna pregunta o duda? ¿Diana Hurtado, Diana Muñoz, alguna pregunta de esto? No, ninguna. Muy bien. Diana Muñoz, vi que se te estaba trabando hace rato. ¿Ya andas mejor con conexión o todavía sigues ahí medio fluctuando en conexión? Déjamelo, chico. Todo bien, muy bien. Muy bien. Oye, Diana Hurtado, ¿ya vieron en la escuela lo que es presión hidrostática, presiones oncóticas y todo eso? ¿O no han visto nada de eso? Es que no recuerdo si se veía en segundo. No, bueno, conmigo no vimos nada de eso. Nada de eso. Mm. Ok. No, sí lo vemos de cero, yo creo. Yo tampoco, muy bien. No, está bien, aquí lo van a aprender. Entonces, pues bueno, eso lo vamos a ver mañana, lo de presión oncótica, presiones hidrostáticas, porque es muy importante para mantener secos como tal los órganos y prevenir lo que son edemas. Entonces, pues bueno, eso es importante que les digo, la presión oncótica es una presión que ayuda a reabsorber lo que es el líquido y mañana lo vamos a ver porque tiene que ver con un efecto que es el efecto de Gibson. Ahora, pasando a lo siguiente, y esto que quede súper, súper claro, ¿ok? O sea, no se les vaya a olvidar esto. La caja torácica
es un conjunto de órganos que maneja presiones. Todo lo que está dentro de la caja torácica maneja presiones. Todo, ¿ok? Absolutamente todo. O sea, fíjense, el corazón, todas las cámaras, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, manejan presiones, todos, ¿ok? Los pulmones también manejan presiones. ¿Se acuerdan que tenemos la presión alveolar y también teníamos la presión pleural? Teníamos un bueno, o sea, entonces, es muy importante eso. Todo dentro de la caja torácica maneja presiones. Recuerden que la presión normal de lo que es la presión pleural siempre es negativa, ¿ok? Debe de ser aproximadamente de menos 4 centímetros de agua. ¿Por qué siempre tiene que ser negativa? Porque acuérdense que cuando esta está abajo, negativa, ayuda a lo que son los movimientos de inspiración y expiración. Si este disminuye, o sea, pasamos de menos 4 a menos 7.5 centímetros de agua, generamos lo que es una disminución de perdón, un aumento de presión, porque una disminución de la presión, perdón, y esto genera que la presión de afuera, que se encuentra atmosférica, logre pasar a lo que es las vías respiratorias y logre llegar hasta la parte de los alvéolos, y esto genera inspiración. Y cuando regresamos a la presión, o sea, cuando pasamos de menos 7.5 centímetros de agua a menos 4, que subimos lo que fue la presión, esto genera un aumento de presión y esto genera lo que es el movimiento de expiración, ¿ok? Es muy importante con eso. Si digan todo en la caja torácica es presiones. Entonces, muy importante con eso que no se les debe olvidar. Ahora, hablando de lo que sería en este caso la presión del sistema pulmonar. El sistema pulmonar, ¿dónde empieza? Generalmente, y eso es muy importante, no es que empiece directamente del ventrículo derecho, porque recuerden que la sangre que viene al ventrículo derecho, ¿desde dónde viene? Desde las venas periféricas. Llegan a las venas cavas posteriormente, después a la aurícula derecha y después a lo que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, en su presión sistólica mayor, ¿ok? Es de 25 milímetros de mercurio. O sea, es la fuerza máxima que puede llegar a tener el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho, en su presión diastólica, la menor, la más inferior de todo, es de 0 a 1 milímetro de mercurio. La media, aproximadamente, es más o menos como unos 15, 10 milímetros de mercurio, ¿ok? Aunque aquí no es muy importante la media, aquí solamente lo que nos interesa es la presión arterial sistólica del ventrículo derecho y la diastólica, ¿ok? Esto que no se les vaya a olvidar, porque cuando un paciente tiene hipertrofia ventricular derecha, estas presiones aumentan muchísimo, o sea, puede haber pacientes que tengan presiones sistólicas derechas desde 40 o 50 milímetros de mercurio. Esto indicaría, cuando un paciente tiene mucha presión en una cámara cardíaca, principalmente en un ventrículo, esto indica que hay hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular es cuando el corazón se hace grande, ¿ok? Y en la radiografía van a ver que hay un corazón enorme, grandísimo, ¿ok? Ese corazón grande, ¿cómo se le denomina? Radiográficamente, a eso se le conoce como cardiomegalia. Entonces, cardiomegalia es cuando el corazón está agrandado. Ahora, la presión de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, fíjense, la sistólica va a ser completamente la misma, ¿ok? Va a ser la misma presión. La diastólica, como tal, es de 8 milímetros de mercurio. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué cambia lo que es la diastólica del ventrículo derecho de lo que es la arteria pulmonar? Bueno, ¿se acuerdan que cuando pasaba la sístole, la válvula semilunar, llegaba el periodo de relajación isovolumétrica del ciclo cardíaco y se cerraba lo que era la válvula pulmonar? Pues hagan de cuenta que cuando se cierra la válvula pulmonar, aquí no va a haber sangre como tal en ese momento en el ventrículo derecho. Por ende, la presión va a disminuir súbitamente, llegando hasta lo que sería 0 a 1 milímetros de mercurio. Y a nivel de la arteria pulmonar, aquí sí va a haber sangre, porque aquí ya entró la sangre que posteriormente en la sístole había pasado del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Por ende, la baja de presión va a ser más ligera y no tan súbita como en el ventrículo derecho. Entonces, esto hace que aquí quede como mínima, o sea, la diastólica de 8 milímetros de mercurio, ¿ok? La presión media, esta, acuérdense siempre, esta sí es muy importante en este caso. La presión arterial media de la arteria pulmonar es de 15 milímetros de mercurio. Cuando un paciente tiene más de 15 milímetros de mercurio en lo que es su arteria pulmonar, a esto se le considera como una hipertensión pulmonar primaria. ¿Sale? La hipertensión pulmonar es una patología que hoy en día es muy frecuente. La patología cardíaca a nivel derecho es muy frecuente y más por el desarrollo de enfermedades a nivel pulmonar, por ejemplo, lo que sería la EPOC, algunas neumonías que producen fibrosis. Entonces, pues bueno, es muy importante eso. Les voy a decir algo muy interesante.
¿Saben cuál es el tratamiento de la hipertensión pulmonar? Bueno, el tratamiento de la hipertensión pulmonar es el sildenafil. El sildenafil, mejor conocido como el Viagra, ¿ok? Esto es muy importante con eso, que no se les debe olvidar. Se utiliza el Viagra para tratar la hipertensión pulmonar. Ya saben que también el Viagra se utiliza para lo que es lo que es la disfunción eréctil. Entonces, pues bueno, es muy importante, es un estimulador y que no se les vaya a olvidar pues que el sildenafil pues se usa a este nivel también. Algo muy importante es que gracias a lo que son estas presiones que emerge lo que es el ventrículo derecho y lo que son la arteria pulmonar, es que la presión de los capilares se puede mantener con una presión perfundible. La presión capilar pulmonar media es de 7 milímetros de mercurio y esta presión es la presión que ocupamos para que perfundan lo que son los vasos pulmonares hacia lo que son los tejidos. En este caso, lo único que queremos es que los vasos lleguen a los alvéolos, al menos los de la arteria pulmonar, lleguen a los alvéolos para crear que el proceso de hematosis, ¿ok? Acuérdense que los vasos pulmonares no nos interesan que irriguen, porque quien irriga son los vasos bronquiales. Estos, los únicos que nos interesan, es que hagan el proceso de hematosis. Entonces, eso que no se les olvide, ya saben que es bien, bien importante eso, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya saben que cuando la arteria pulmonar se bifurca, o sea, aquí está el tronco de la pulmonar, ¿verdad? Y luego se bifurca, entra a través de este pequeño orificio de cada lado. Este orificio se le conoce como el ilio pulmonar. Fíjense que el ilio es el lugar por donde está sostenido como tal el pulmón, porque es el único lugar donde tiene contacto con el mediastino. Y aparte, es por donde entran las estructuras, la tráquea, lo que son vienen por ahí también las venas pulmonares, parte de lo que son los linfáticos y nervios también. Entonces, pues bueno, es muy importante eso. Hablando de lo que serían las presiones de la aurícula izquierda, fíjense en esto, es muy importante. Y ahorita vamos a comparar cómo se ve diferente las presiones de la aurícula izquierda con lo que sería en comparación con el ventrículo derecho, que es muy, muy diferente. Fíjense cómo lo que son las venas pulmonares y la presión de la aurícula derecha son presiones bien, bien bajitas, ¿ok? Fíjense cómo la presión de la aurícula izquierda es de 2 milímetros de mercurio y esta puede variar entre 1 a 5, ¿ok? O sea, lo máximo que puede llegar a tener, y esto relativamente, es 5 milímetros de mercurio. Porque esto es importante. Hagan de cuenta que de manera normal las venas pulmonares traen sangre a lo que es la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda está agrandada y tiene aumentada lo que es su presión y sus paredes, esto va a generar resistencia al flujo. Por ejemplo, también si existiera lo que es una estenosis mitral, o sea, la estenosis de la válvula de ese lado, también generaría un aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda. ¿Y esto a qué llevaría? Llevaría a la estasis sanguínea, o sea, que la sangre se estancara aquí y posteriormente la sangre después se va a estancar en lo que son las venas pulmonares y esto va a generar el aumento de presión hidrostática. Pongan esto por ahí para que me puedan entender ahorita. La presión hidrostática es una presión de filtrado, o sea, es una presión que va a sacar el contenido de los vasos sanguíneos hacia afuera, hacia la periferia. La presión coloidosmótica es una presión de reabsorción. Se hagan de cuenta una presión que va a llevar el líquido que se encuentra fuera de los vasos sanguíneos, lo va a llevar al interior de los vasos, por eso es de reabsorción. Entonces, si aumenta muchísimo la presión y hay estasis, la presión hidrostática va a aumentar. ¿Y esto qué va a tender? A filtrar el líquido hacia afuera. Si se filtra el líquido hacia afuera, causamos un edema, ¿ok? Acuérdense, y eso pónganlo por ahí. ¿El edema qué es? El edema, por definición, es la acumulación de líquido en un espacio donde no debería haber acumulación de líquido, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. El edema, a este nivel del pulmón, como es una cavidad, precede a lo que sería el derrame pleural. O sea, si tenemos mucho edema, puede llevar a derrame pleural, ¿ok? Entonces es muy importante con eso. Fíjense en esta imagen que está por acá para que vean cómo la diferencia de presiones entre lo que son las partes derechas y las izquierdas es muy, muy diferente. Fíjense cómo aquí nos pone un esquema, el Guyton. Fíjense primero en esta imagen de este lado. Fíjense cómo tenemos lo que es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar tiene una presión diastólica de 8 hasta lo que sería 25 con una media de 15, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo en el momento cuando la sangre está dentro del vaso, cómo fluctúa lo que es la presión. Una vez que llegan los capilares pulmonares, ¿cuánto dijimos que era la presión? De 7 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense cómo disminuye
Pero posteriormente a esto, después de que pasa por los capilares, aquí en este proceso ya hizo el proceso de hematosis y la sangre ahora ya va a retornar a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Fíjense cómo cuando retorna a la aurícula izquierda, la presión disminuye muchísimo, ¿no? Llegando casi hasta 3 milímetros de mercurio, incluso como 2. Entonces, pues bueno, es muy importante que sepan eso, porque la sangre como tal no es como que, y los vasos y las presiones, no es como que siempre se vayan a mantener en un nivel donde siempre estén elevados, sino que van a ir cambiando según cómo vaya el flujo. Entonces, ya saben, en las aurículas se manejan bajas presiones y en lo que son los ventrículos se manejan altas presiones, ¿ok? Fíjense esto, ahora en esta gráfica de acá ponen en comparación lo que es la presión del ventrículo derecho con la presión del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo en el ventrículo derecho es esta línea negra que ven por acá. Fíjense cómo fluctúa desde 0 hasta lo que sería 25, que es la sistólica, ¿no? Y fíjense cómo en el ventrículo izquierdo, en la presión de la aorta, fíjense cómo va desde 80, que es, acuérdense que 80 milímetros de mercurio es la presión diastólica de la aorta. Y esta sube hasta lo que sería 20 milímetros de mercurio. Entonces, es muy importante eso para que vean y diferencien lo que es los cambios de presión tan súbitos que hay entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Seguramente esto sí se los enseñaron en lo que fue anatomía, lo que es la circulación sistémica y la circulación pulmonar, que también le llaman como la circulación mayor y la circulación menor. La circulación menor, acuérdense de esto, es muy importante, va desde lo que sería todo el retorno venoso, o sea, literalmente desde que ustedes llegan a lo que sería el ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda, esa es la circulación menor, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que el ventrículo derecho lleva sangre a lo que sería el pulmón y el pulmón nos retorna a todo lo que sería la aurícula izquierda. La circulación mayor o sistémica inicia en lo que es el ventrículo izquierdo y va a todos los vasos sanguíneos que se encuentran en el cuerpo a través de la aorta y regresa esa circulación mayor hasta la aurícula derecha, ¿ok? Eso es muy importante que nunca se les olvide porque es muy importante. Y de hecho es por eso se le conoce como circulación mayor y menor, porque la mayor maneja presiones muy grandes, que es lo que estamos viendo aquí arriba, y la menor maneja presiones muy pequeñitas. Entonces, pues bueno, ya saben que si aumenta la presión de esta circulación, generamos algo que se conoce como hipertensión arterial sistémica. Si aumenta muchísimo esta presión de acá, ¿qué generamos? Generamos lo que sería hipertensión pulmonar, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. ¿De esto alguna duda? Diana Hurtado, Diana Muñoz, ¿alguna pregunta? No, ninguna, todo bien. ¿Está quedando claro, Diana Hurtado? Sí, Muy bien. Diana Muñoz, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Entonces, seguimos, de nada, de nada. Seguimos avanzando. Fíjense por aquí, esto es muy importante. Ya vimos lo que fueron los cambios y las fluctuaciones de presiones. Ahora seguimos con lo que es el volumen como tal sanguíneo. Esto es muy importante por lo que les comentaba hace rato. ¿Se acuerdan que yo les dije aproximadamente el volumen sanguíneo que se encuentra a nivel pulmonar, que es eyectado pues por lo que son los vasos bronquiales? Ya ven que los vasos bronquiales salen de la aorta. Esos llevan aproximadamente 1 a 2% del gasto cardíaco. Es bien importante que entiendan esto, ya que los pulmones como tal son un reservorio sanguíneo, o sea, literalmente están repletos de sangre. Ahora, eso es muy importante que lo entiendan. Es muy difícil que los órganos que tienen una doble circulación se tapen sus vasos. Es muy difícil que sufran un infarto. Por ejemplo, ¿cuándo han escuchado hablar de un infarto pulmonar o un infarto hepático? También es bien improbable que exista un infarto hepático porque el hígado es un tejido que está muy irrigado, tiene la vena porta, tiene las arterias hepáticas, tiene las venas suprahepáticas, es un tejido altamente irrigable. El pulmón también al tener dos circulaciones es muy difícil que tenga un infarto. Lo máximo que podría llegar a pasar es una tromboembolia pulmonar. Una tromboembolia pulmonar simularía o sería como el infarto, ¿no? Miren, chequen esto. Vean esto que aquí es donde se divide la carina. Esto de aquí es la tráquea cuando se bifurca. ¿Se acuerdan que les dije que era la carina? Acuérdense que esto es un reforzamiento cartilaginoso que sirve para que el aire impacte cuando llegue aquí. Entonces, pues bueno, es un reservorio sanguíneo como tal los pulmones. Fíjense cómo en mililitros la cantidad que tiene son 450 mililitros, o sea, casi medio litro, ¿ok? 9% del volumen sanguíneo total y 70 mililitros de esos 450 mililitros, 70 mililitros se encuentran en los capilares
¿Haciendo qué? Acceso proceso de matosis, haciendo el recambio de lo que sería, pues como tal, el gas. Entonces, pues bueno, muy importante. Algo bien interesante. ¿Por qué les decía que esto sirve como protección? Porque hagan de cuenta que cuando el paciente pierde mucha cantidad de sangre, el pulmón actúa como una fuerza compensatoria. Se hagan de cuenta que si yo ahorita me abro la mano y empiezo a perder sangre, esperemos si no pase eso, y empiezo a perder sangre, grandes cantidades de sangre, el pulmón empieza a movilizar toda esa sangre que tiene por ahí estancada. Entonces, esa sangre que tiene ahí estancada mantendría mi gasto cardíaco relativamente por cierto periodo de tiempo, hasta que llegue al hospital o hasta que me pueda atender un médico, ¿no? Entonces, pues bueno, las hemorragias están compensadas por lo que son estos sistemas. También el sistema venoso es un sistema que tiene gran distensibilidad y permite lo que es la captación de mucha sangre. Entonces, otro sistema que sirve como reservorio de sangre, aparte de lo que es el pulmón, es el hígado y también lo que sería el sistema venoso. Sale todas las venas de nuestro cuerpo, son reservorios de sangre. Entonces, pues bueno, muy importante con eso. Ahora, fíjense con esto que les voy a enseñar cómo correlacionamos lo que es la patología cardíaca con la patología pulmonar. Este de aquí, seguramente ya saben qué es, ya saben que es una radiografía. Tiene una patología este paciente. En primero, fíjense en algo, ¿ok? Esto es algo básico que tienen que entender cuando ven una radiografía. No sé si lo vieron en anatomía o algo así, pero bueno, esta es una clásica tele de tórax. Las tele de tórax se toman en posición postero-anterior. Se hagan de cuenta que el paciente, el rayo, va a venir por detrás. Se hagan de cuenta que le va a tomar la foto, en este caso, pues la radiografía, de atrás hacia adelante. O sea, el rayo va a venir de atrás hacia adelante. Entonces hagan de cuenta que las estructuras que podemos ver normalmente en una radiografía son estas. Vemos lo que sería el corazón como tal por aquí. Fíjense cómo tiene una orientación hacia lo que sería la izquierda. En este caso el corazón está muy grande. ¿Se acuerdan cómo dijimos cuando el corazón estaba muy grande? Que se los dije hace rato. Muy importante con eso. Si quieren pónganlo bien. Cardiomegalia, ¿no? Exactamente, este corazón está cardiomegálico, ¿ok? Está demasiado gigante. De hecho, hay un índice para nosotros poder saber si el corazón está agrandado verdaderamente, que es el índice cardiotorácico. Después, cuando veamos radiografías bien, les enseñaré cómo es el índice cardiotorácico. Es muy importante este índice. Ahorita esto no lo tienen que saber, lo van a aprender hasta como cardio, pero solo sepan que existe lo que es la cardiomegalia. La cardiomegalia se divide en 4 clases, o sea, hay cardiomegalia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, eso también lo van a aprender en cardio, ¿ok? Entonces, como les digo, el corazón se agranda. En este caso, ¿por qué se agranda? Porque el corazón, y esto apúntenlo por ahí, porque el corazón tiene hipertrofia, ¿ok? Porque el corazón, sus células miocardiocíticas están bien mamadas, están bien fuertes, ¿ok? Hagan de cuenta que fueron al gimnasio. ¿Por qué fueron al gimnasio? Básicamente, pues aquí no hay pesas ni nada de eso, ¿verdad? Aquí lo que pasó es que la sangre y el aumento de presión genera lo que es una demanda exigente para el ventrículo izquierdo. Y en este caso, lo que está hipertrofiado es el ventrículo izquierdo. Generalmente, cuando se hipertrofia lo que es la aurícula izquierda o el ventrículo derecho, se ve a ver más grande este lado. Pero en este caso, fíjense cómo literalmente la punta, la parte del ápex llega casi, casi hasta el reborde costal. Fíjense cómo este de aquí es el reborde costal. Fíjense cómo la distancia aquí es muy pequeña. Entonces, pues bueno, esto es muy importante. Ahora, fíjense con algo. Todo lo que se ve de blanco, ojo con esto, todo lo que se ve de blanco en una radiografía es radiopaco, ¿ok? ¿Por qué es radiopaco? Porque hagan de cuenta que los rayos, cuando vienen, impactan contra estructuras que se encuentran ahí. Y ahorita vamos a ver cuáles pueden ser esas estructuras. Y todo lo que se ve negro, por ejemplo, esto acá arriba, esto que se ve por acá, es radiolúcido, ¿ok? Lo que es radiolúcido son áreas donde se encuentra ya sea aire o grasa, ¿ok? Hay 5 densidades radiográficas, ¿ok? Las dos radiolúcidas son el aire o la grasa. Esto que está por aquí, pues, ¿qué es? Pues obviamente aire, ¿no? Pues el pulmón está lleno de aire, ¿no? La grasita, donde la vemos, por ejemplo, aquí todo esto que ven aquí como medio gris, medio negro, es grasita, ¿ok? Es muy importante con eso. Ahora, ¿cuáles son las densidades radiopacas? Las densidades radiopacas son 3 y son el líquido, el metal y el hueso. Ahora les pregunto, ¿creen que, por ejemplo, aquí vemos el hueso? Estos son los arcos costales posteriores, por eso se ven más blancos, ¿ok? Por eso son radiopacos. Aquí vemos las clavículas, por eso se ven más blancos.
Aquí vemos lo que son las apófisis espinosas de las vértebras, por eso se ven más blancas, porque son hueso. Acuérdense que los huesos son radiopacos, ¿sale? Ahora, ¿qué se imaginan? ¿El corazón creen que sea metal, creen que sea hueso o creen que sea líquido? Bueno, el corazón ya dijimos que es una cámara que tiene líquido, porque tiene sangre. Entonces, por eso siempre el corazón se ve blanco. Algo muy importante, fíjense, todo esto que se encuentra aquí, como estas bolitas, este líquido que se encuentra acá, este que se encuentra acá, seguramente no han visto todo. Ser radiopaco, ¿ok? Radiopaco significa que se va a ver blanquecino, ¿ok? ¿Por qué se ve blanquecino? Porque acuérdate que el corazón tiene líquido. Entonces, ese líquido que se queda ahí acumulado en el corazón hace que cuando llegue el rayo se impacte en lo que es el líquido como tal y genere lo que es una estructura blanca. ¿Sale? Muy bien, gracias. De nada. Entonces, déjenme nomás lo acomodo, esperen un poquito. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede en este caso? Fíjense cómo todo esto que se ve blanco al lado, normalmente el pulmón tiene que estar desprovisto de lo que es eso blanco que se ve por ahí. Incluso los ángulos, este ángulo que logran ver por aquí, son los ángulos costodiafragmáticos. Esos tienen que estar libres de todo tipo de cosa. O sea, literalmente lo único que pueden llegar a tener es aire, ¿ok? El pulmón como tal. Entonces, esto que se ve por acá es líquido, es edema. Este es un paciente que tiene un edema pulmonar. ¿Sale? ¿Por qué desarrolló el edema pulmonar? Porque tiene mucha hipertrofia de su ventrículo izquierdo, lo que genera que aumente la presión en lo que es la cavidad auricular izquierda y esto lleva al aumento de presión en las venas pulmonares que vienen acá. Entonces, el aumento de presión en las venas pulmonares genera lo que es este edema. Entonces, se está vaciando mucho líquido. Esto posteriormente, si se llega a completar, va a generar lo que es un derrame completito, ¿ok? Y los derrames, pues se tienen que eliminar porque no va a permitir lo que es la expansión completa de lo que es el pulmón. Y esto va a provocar que el paciente presente, ¿qué creen? Pues que presente el paciente dificultad respiratoria. Hay pacientes que incluso ocupan que le saquen lo que es el agua con lo que sería una punción. Eso se le conoce como una toracocentesis. O también se puede con diuréticos. Los diuréticos son unos fármacos que ayudan al vaciamiento de líquido del cuerpo. Entonces, pues bueno, todo esto que está viendo por aquí es líquido que se está derramando, ¿ok? Es líquido que está cayendo en un edema. De hecho, hay unos signos muy importantes para el edema intersticial y si quieren pónganlos por ahí. El primero son las líneas de Kerley, ¿sale? Líneas A y B de Kerley, que son estas líneas que se ven por aquí. Si se fijan, se ven como si fueran como rayones, ¿ok? Esas son las líneas de Kerley. El segundo son la cefalización de la trama. La cefalización de la trama es cuando el líquido se empieza a presentar como más, ¿cómo se le puede decir? Como más en la parte superior. El tercero es cuando empieza a haber borramiento de los ángulos costodiafragmáticos y esos son los signos de edema pulmonar. Cuando ya tenemos un derrame como tal, os hagan de cuenta que el líquido ya se va a ver completamente en esta zona, o sea, ya se va a ver totalmente tapado, ¿ok? Para que nosotros podamos ver un derrame pulmonar en una radiografía de tipo posterior anterior, se ocupa de aproximadamente 250 mililitros, ¿ok? Es muy importante con eso. 250 mililitros se ocupa para que podamos ver un derrame pulmonar. Entonces, pues bueno, esto seguramente no han visto nada, no se preocupen si esto ahorita todavía les queda medio inconcluso, porque obviamente ocupan ver lo que es una radiografía normal, eso lo van a ver hasta cardiología. Entonces, pues bueno, ¿pero tienen alguna pregunta con eso? ¿Alguna duda? No, ninguna. Muy bien. ¿Diana Muñoz, alguna pregunta? Dejen borrar esto de acá. Tan, 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 tan. Muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno. Dejen borro esto de aquí. Y pues bueno, ahora, ahora lo que sería el flujo sanguíneo a través de los pulmones. Recuerden, el flujo sanguíneo que hay en los pulmones siempre será igual al gasto cardíaco que se maneje, ¿sale? ¿Por qué va a ser el mismo? Porque recuerden que las mismas determinantes que hacen que el corazón se llene de sangre van a ser las mismas determinantes para que el ventrículo derecho se llene de sangre y ese ventrículo derecho posteriormente empuje la sangre hacia lo que sean los pulmones. Entonces, va a ser igual el flujo sanguíneo que se encuentra en el gasto cardíaco y los mismos factores que lo controlan van a ser los que van a producir lo que es esta sangre que se encuentra en los pulmones, ¿ok? Muy importante con eso.
Y pues bueno, hablando de lo que sería flujo sanguíneo y circulación pulmonar, esto es lo más importante que tienen que saber. Ahora, vamos a ver un mecanismo que es muy importante, que son las zonas de Wells y los sistemas de compensación. Las zonas de Wells, por mucho, son muy importantes. No sé si vieron ahora en la pandemia, bueno, creo que estaban en preparatoria ustedes, porque acaban de entrar, pero bueno, yo estaba en quinto, sexto semestre y hagan de cuenta de que a los pacientes COVID, después de ciertas horas, los volteaban. O sea, hagan de cuenta que en vez de tenerlos en decúbito supino, que decúbito supino es cuando están acostados de manera normal, boca arriba, y los volteaban en decúbito prono. Decúbito prono es ponerlos boca abajo. Ahora, ¿saben ustedes por qué los acostaban? ¿O vieron alguna vez una imagen de un paciente se acostado, que estaba así como con el tubo endotraqueal, de hecho, así es afuera? ¿Lo vieron alguna vez en una imagen? Eso. No sé, así como en alguna foto que les compartieron, o algo así, nunca lo vieron, ¿no? Bueno, seguramente algún día les va a tocar verlo, pero bueno, el chiste es que ponían a los pacientes en decúbito prono, o sea, boca abajo. Esto porque mejoraba la ventilación de las zonas de Wells. Ahorita vamos a ver qué onda con eso de las zonas de Wells y cómo funcionan los mecanismos compensadores, ¿ok? Fíjense, básicamente para que haya una correcta, y esto pónganlo por ahí, para que exista una correcta distribución del flujo sanguíneo a nivel pulmonar, ocupamos disminución de los dos en ciertas zonas. Hagan de cuenta que cuando el oxígeno disminuye en ciertas zonas, eso es muy importante, los vasos se vasoconstriñen. Es un efecto como que genera a nivel pulmonar, no se sabe en concreto qué es lo que lo genera, pero se cree que la disminución de oxígeno lleva a la disminución de la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, entonces cuando se reduce lo que es su liberación, pues no vamos a tener un efecto vasodilatador, sino que vamos a tener un efecto vasoconstrictor. Algo curioso es que en todo el cuerpo, en el cerebro, en la parte del intestino, en el estómago, pasa un efecto contrario. El efecto contrario en todo a nivel sistémico es que cuando hay disminución de dos, los vasos se vasodilatan, a diferencia de en el pulmón. En el pulmón se vasoconstriñen. Pero bueno, esto es muy importante y de hecho se cree que está producido esa vasoconstricción por el cierre de los canales de potasio por sensibles a la hipoxia. Segunda, que cuando el pulmón empieza a tener hipoxia, todos los vasos bien vasoconstriñidos, ¿ok? El calcio también aumenta, generando la constricción del vaso sanguíneo. Generalmente todo este proceso es muy importante. Ahora, ¿por qué es muy importante? Porque hagan de cuenta que las zonas donde tienen bajo 2, imagínense que aquí tiene bajo O2, los vasos se vasoconstriñen, llevando a esto a que el flujo sanguíneo siga su trayecto, su flujo, y llegue a una zona donde esté bien ventilada, donde tenga mayor O2. Esta zona que va a tener mayor O2, ahora sí va a ser el proceso de hematosis y la sangre no se va a quedar estancada en la zona que está mal ventilada. Entonces, básicamente es un sistema para la redistribución de sangre a las zonas que están mejor ventiladas. Es muy importante con eso. Fíjense, se le conoce también como el sistema de control automático para la seguridad ante la hipoxia. Se hagan de cuenta que cuando hay una hipoxia, lo que hace el cuerpo humano es preferir llevar la sangre a las zonas mejor ventiladas. Por eso dice por aquí, desplaza los vasos a zonas mejor ventiladas, lo que genera que la sangre se aproveche en un mejor, de manera más efectiva. Entonces, pues bueno, eso es muy importante. Entonces recuerden, eso que no se les va a olvidar. Recuerden que siempre existe lo que es disminución de oxígeno en una zona que está mal ventilada, que hay hipoxia pues en una zona del pulmón, el flujo se va a redistribuir a zonas donde hay mejor circulación sanguínea, mejor ventilación, porque hay correctos niveles de oxígeno. Entonces, muy importante con eso que no se les voy a olvidar. Ahora, hablando de las zonas de flujo sanguíneo, y esto es muy importante con lo que comentábamos con esto de acá arriba. Estas zonas que se ven por aquí, zona 1, zona 2, zona 3, son las zonas de Wells, ¿ok? Déjense las pongo por aquí. Se escribe así, zonas de West. Hagan de cuenta que estamos hablando, imagínense que aquí está un pulmón. Déjenlo dibujo mejor. Imagínense que aquí está un pulmón, ¿sale? Lo que está arriba, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como el ápice. Entonces, el ápice es la zona 1 y en la zona 3 es la parte de la base. La zona 2 es la parte de la parte media del pulmón. Entonces, esto porque es muy importante, porque fíjense cómo los vasos cambian en su composición según la zona de Wells en donde se encuentran.
Fíjense con esto, los capilares normalmente están distendidos por la presión de sangre, efectivamente, o sea, la sangre que les llega por aquí a través de lo que es la presión que viene del ventrículo derecho, mantiene permeable lo que es el vaso. Fíjense cómo aquí está todo constreñido en el alveolo, y esto está constreñido, ahorita vamos a ver por qué, porque existe mucha cantidad de aire, ahorita vamos a ver. Entonces, lo único que mantiene distendido lo que es el vaso es la gran presión y el volumen de sangre que tiene aquí adentro. Entonces, esto es muy importante. Entre más arriba esté el vaso sanguíneo, más colapsado estará, ¿sale? Esto pónganlo por ahí. Entre más arriba esté el vaso sanguíneo, más colapsado estará. Y entre más inferior, entre más cercano a la base, más distendido estará. Y ahora se preguntarán, ¿por qué se genera esto, no? O sea, ¿por qué pasará esto? ¿Por qué la diferencia entre que un vaso esté colapsado y un vaso distendido según la zona? ¿Se acuerdan que el corazón, dónde estaba? Estaba en la parte más inferior de lo que eran los pulmones. O sea, básicamente, el corazón está más o menos como por aquí. Voy a ponerlo aquí esquemáticamente nada más. Imagínense que esa bola roja es el corazón. Entonces, ¿dónde va a tener más presión? ¿Dónde está más cercano al corazón o donde tiene que recorrer más camino, el vaso sanguíneo, que es hasta acá arriba, pues, para tener la misma presión? Obviamente no. En todo este trayecto que acabo de dibujar de la flecha, va a ir bajando la presión poco a poco. Entonces hagan de cuenta que la presión de la arteria pulmonar, en este caso de ese capilar que va a subir hasta arriba, ya no va a ser sistólico de 25, sino que va a ser sistólico de 15 o de 14. Por ende, todo el aire que se encuentra aquí arriba va a vencer la fuerza del vaso que está subiendo con baja presión ahora. En este caso de aquí abajo, como está muy cercano, la presión casi ni se modifica. O sea, los mismos 25 milímetros de mercurio, que era la presión sistólica de la arteria pulmonar, van a seguir a todo el trayecto del vaso y es por eso que siempre se mantiene distendido, siempre se mantiene permeable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Gracias a esto es que las zonas de las bases están mejor, con mejor circulación, pero mal perfundidas, o sea, con mala ventilación, menos aire, pero está mejor irrigado. Y la zona superior, la zona de arriba, la zona del ápice, por zonas de West, está menos irrigada, porque fíjense cómo está colapsado lo que es el vaso, pero está mejor ventilado. ¿Por qué está mejor ventilado? Porque hay más aire, ¿ok? Ahora, cuando hacemos ejercicio, la presión se aumenta. Cuando hacemos un ejercicio muy, muy intenso, hagan de cuenta que sube la presión a nivel de lo que sería el ventrículo derecho, empujando más sangre. Entonces, esto hace que cuando tengamos un ejercicio cardiovascular, principalmente, la zona de los ápices se empiezan a perfundir, porque hagan de cuenta que la zona del ápice puede pasar a formar una de zona 2 o una de zona 3. La zona 2, ¿cómo es? La zona 2 es como si fuera un intermedio. Hagan de cuenta que mientras que solamente, y eso pónganlo por ahí, mientras que solamente está el pico sistólico de lo que es la arteria pulmonar, solo cuando está el pico sistólico se va a poder abrir el vaso, pero una vez que caiga en diástole, se va a volver a colapsar lo que es el vaso. Entonces, únicamente cuando aumenta la presión es cuando se hace permeable. Y el vaso de zona 3 de la base siempre va a estar permeable, sea en sístole o en diástole, ¿ok? Y lo que es el vaso de zona 1 siempre va a estar colapsado, a menos de que exista un aumento de presión, como cuando hay ejercicio. Entonces, ¿por qué esto es importante? Y esto anótenlo por ahí, ¿ok? Se los voy a poner aquí en una tablita, que es un resumen, que es muy importante. Véanlo por aquí. Esto que ven por aquí son la descripción de cada una de estas zonas. Fíjense, cómo en la zona 1 es una ausencia de flujo sanguíneo, pero porque el aire entra. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, ¿ok? Es muy importante. En la zona 2, solo los picos de presión capilar, o sea, solamente cuando hay presión sistólica se va a abrir lo que es el vaso, ¿ok? Pero una vez que disminuya la presión sistólica y llegue la diastólica, se va a ocluir de nuevo. En la zona 3, únicamente, perdón, siempre la presión va a superar a lo que es el alveolo, manteniéndose permeable siempre, ¿ok? Esto es muy, muy importante, que jamás se les olvide. Les voy a poner un pizarrón así en blanco para que vean cómo es que se logra, o cómo es esto mejor explicado. Esa bolita que ven por ahí, que se ve así como si fuera, no sé, que dice PAL y abajo dice PCP, ¿sale? Es el alveolo como tal. Ahora se los voy a poner de otra manera dibujado para que me puedan entender mejor y no se confundan con esto. Fíjense, les voy a poner un pizarrón para que lo puedan ver. Hagan de cuenta, dejen nada más que cargue. Seguramente ya pueden verlo. Esto que estoy dibujando es el alvéolo, ¿sale? Bueno, déjenlo dibujo mejor. Esto de aquí es el alvéolo.
Y aquí abajo va lo que sería el vaso sanguíneo. Entonces, hagan de cuenta, eso sería como en una zona 3. ¿Por qué sería en una zona 3? Porque fíjense cómo el vaso siempre se mantiene abierto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una zona 1? O sea, cuando estamos en el ápice, en la parte más superior. El alveolo tiene mucho aire, por lo tanto es un alveolo que está muy, muy distendido. Y lo que hace es que la presión del capilar no supera la presión alveolar. Entonces, el vaso va a estar totalmente colapsadísimo, o sea, muy, muy pequeñito, ¿ok? No va a tener ni flujo sanguíneo. Entonces, los ápices de manera normal son áreas que tienen mucho aire, demasiado aire. Dato curioso, ¿se acuerdan de una? Ah, bueno, esto no lo han visto porque no han llevado microbiología, no se crean, pero se los voy a decir aún así. Hay una bacteria que produce la tuberculosis. La bacteria que produce la tuberculosis es la Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria de tipo aeróbica. Significa que ella necesita aire para poder sobrevivir. Lo curioso es que esta bacteria siempre se queda en lo que es el ápice. ¿Por qué se queda en el ápice? Porque el ápice que tiene un montón de gas, ¿ok? Un montón. Entonces, le encanta a la micobacteria pues quedarse ahí arriba. Entonces, pues bueno, eso es muy importante en el ápice. Hablando de lo que es la zona 2 es como una zona intermedia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y pónganlo por ahí, porque entre más presión alveolar exista, menor presión del capilar tendrá, por lo tanto, más colapsado estará el capilar. Entonces, entre más presión alveolar, más colapso del vaso sanguíneo que se encuentra abajo. Y entre menos presión alveolar, más distendido estará el vaso, por lo tanto, habrá menos colapso. Entonces, esto es muy importante, ¿ok? Recuerden que la zona que está más cercana a la parte de arriba es porque la presión no alcanza a superar lo que es la presión alveolar. Acuérdense que la presión alveolar es lo mismo que la presión atmosférica, o sea, es muy, muy similar. Entonces, pues básicamente no alcanza como a compensar, ¿ok? Hay, por ejemplo, cuando vean lo que es ventilación mecánica, van a ver que existe algo que se le conoce como el PIP, que ya se los enseñaba. El PIP literalmente lo que hace es mantener distendido lo que es el alveolo al final de la expiración. Por eso se conoce como presión positiva al final de la expiración. Cuando existe muchísimo PIP, el vaso se colapsa por completo. Por eso mantener un PIP ideal es muy importante. ¿Por qué? Porque si elevamos mucho el PIB, vamos a mantener muy distendido lo que es ese alveolo. Y aparte de mantenerlo distendido, pues ¿a quién va a colapsar? Al vaso sanguíneo. Por lo tanto, no va a haber tanta circulación. Entonces, muy importante con eso que no se les olvide. Recuerden, si está colapsado, ¿creen que este vaso puede hacer hematosis? Pues obviamente no, ni siquiera va a haber sangre aquí adentro. Entonces, por lo tanto, no va a poder hacer hematosis. Un vaso que no está colapsado, que está permeable, claro que puede hacer hematosis, porque aquí sí hay flujo sanguíneo. Entonces, pues bueno, eso es muy importante que no se les vaya a olvidar. Es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué los pacientes con COVID los ponían de cúbito prono? ¿Por qué los acostaban? Hagan de cuenta que los ponían boca abajo, porque cuando nosotros ponemos boca abajo lo que es al paciente, mejorábamos la perfusión que existía a través de la presión que generaba el ventrículo derecho. Se hagan de cuenta que lo que generábamos es que la zona 1 se convirtiera como en una zona 2, provocando con esto que hubiera una mejor circulación en los ápices. Y esto mejoraba, ¿qué creen? El proceso de hematosis. Y es por eso que los pulmones, a partir de 16 horas que el paciente estaba en decúbito prono, mejoraban muchísimo los pacientes, ¿ok? O sea, literalmente era como hasta mágico eso. Y solamente por un cambio de posición. Y era justo por esto, porque el corazón, ¿se acuerdan que les dije que estaba acá abajo? Aquí va a ser bien fácil que lleve presión, porque está luego inmediatamente. Pero acá arriba va a estar bien difícil que lo lleve. Y cuando tú inviertes la posición de lo que era el paciente, o sea, lo ponías en decúbito prono, la zona 2 pasaba a convertirse, o más bien la zona 2 se parecía muchísimo a la zona 1. Entonces esto hacía que en los picos de presión sistólica se mantuvieran permeables los vasos que incluso estaban en el ápice. Y esto generaba pues lo que era una mejor circulación, una mejor hematosis, una mejor ventilación por ende, y esto pues mejoraba al paciente, ¿ok? Entonces muy importante con eso. Está muy interesante. Yo de hecho cuando lo leí, cuando estaba en quinto, sexto, si mal no recuerdo, eso de los pacientes COVID que los volteaban, pues sí me quedé como de wow, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Cuando nosotros poníamos a los pacientes en decúbito prono, mejoraba lo que era la redistribución de presiones en las zonas de West.
Y ese es el mecanismo por el cual a los pacientes COVID les iba mejor si nosotros los poníamos boca abajo. Entonces, muy importante con eso. Ahí en las historias de Instagram, en mis historias, subí una imagen de una radiografía y tiene todo un SDRA bien grave el paciente. Y dice después, hace la comparativa y pone al lado, después de 16 horas con el paciente de cúbito prono, la radiografía se ve, o sea, muy bonita ya literalmente, o sea, sin infiltrados, sin datos de SDRA. Entonces, pues bueno, es muy importante eso. Esto que les puse por acá es un pequeño resumen digamos, si quieren saberlo más, lo único que tienen que saber ustedes y lo más importante es esto, ¿ok? Que sepan cómo se encuentran, pues sí, los vasos como tal. Esto de acá no se vayan a preocupar, solamente os pongo para que sepan que, bueno, la imagencita del pulmón y cómo están las zonas distribuidas, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto es muy importante. Y fíjense, vean lo que dice abajo, el flujo y las presiones en estas tres zonas se modifica de acuerdo a la postura. Esto que hacía que cuando los pacientes los poníamos, como digo, de cúbito prono, mejorara lo que era la distribución del flujo de presiones a través de estos vasos. Entonces, pues bueno, es muy importante eso. ¿Qué pasa durante el ejercicio? Durante el ejercicio, lo que va a pasar es que se va a hacer más permeables los vasos. Generalmente, va a existir lo que es un aumento de lo que sea el flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Y de hecho, el aumento de flujo sanguíneo a nivel pulmonar es producido por tres mecanismos. Uno, el aumento de capilares abiertos. De manera normal, ¿se acuerdan que estos capilares de la zona 1 estaban cerrados? Entonces, cuando hay ejercicio, aumentan las presiones y claro que la presión capilar puede vencer a la presión alveolar. Entonces, vence a la presión alveolar provocando la distensión de lo que son esos vasos. Por lo tanto, le va a caber más flujo sanguíneo a lo que es el pulmón, distendiendo capilares y aumentando la velocidad de flujo, principalmente aumentando la velocidad de flujo, lo que va a hacer que haya más velocidad de lo que es este gasto cardíaco que se va a estar llegando a lo que es el pulmón y aumentando la presión arterial pulmonar. ¿Se acuerdan que la presión arterial pulmonar era la que generaba el ventrículo derecho? Entonces, cuando aumentaba, pues esto podía vencer más aún lo que era la presión alveolar. Entonces, muy importante con eso. Reducen lo que son las resistencias vasculares periféricas. Ahora, eso es muy importante. Si reducen las resistencias vasculares a nivel pulmonar, ¿esto qué va a provocar? Va a provocar lo que sería una vasodilatación a nivel pulmonar, ¿ok? Una vasodilatación a nivel pulmonar, provocando que le quepa más flujo sanguíneo a lo que son los pulmones. Si le cabe más flujo sanguíneo a lo que son los pulmones, ¿qué va a haber? Va a haber más hematosis. Acuérdense que durante el ejercicio aumentamos los niveles de hematosis, o sea, el intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué provocamos esto? Porque va a haber más sangre, por estos tres mecanismos que ya mencioné. Entonces, pues bueno, es muy importante. Y fíjense en algo bien interesante, el corazón como tal tiene la capacidad de reservar lo que es energía gracias a que no tiene que aumentar la presión capilar para llevar a cabo lo que son estos procesos. Entonces, es un proceso en el cual el corazón tanto evita edemas y como reserva lo que es energía en el ventrículo derecho. Es como una de las características que tiene. Entonces, pues bueno, esto es muy importante que nunca se les vaya a olvidar. Hablando de lo que sería la función pulmonar con respecto a la presión de la aurícula izquierda, ¿se acuerdan que hace rato les decía? La aurícula izquierda es una cámara la cual tiene mucho contacto con las venas pulmonares, de hecho la penetran por la parte de atrás. Ahora, ¿por qué les menciono esto y por qué es tan importante? Porque cuando aumenta la presión en lo que sería la aurícula izquierda, esto va a producir la estasis sanguínea a este nivel. Después, en lo que son las venas pulmonares y posteriormente, ¿qué dijimos que provocaba esto? Un edema. Fíjense, la presión normal de la aurícula izquierda no debe aumentar más de 6 milímetros de mercurio, lo normal, ¿ok? Ahora, cuando se encuentra una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, por ejemplo, por una hipertrofia ventricular izquierda, por una estenosis mitral, sea lo que sea, pero que haya más presión y resistencia a lo que es el flujo. La presión de la aurícula izquierda va a aumentar muchísimo, llegando hasta 40 o 50 milímetros de mercurio, que es muchísimo. ¿Ustedes creen que las venas pulmonares que manejan presiones de 2 milímetros de mercurio puedan perfundir a lo que es la aurícula izquierda que tiene una alta presión? Imposible, jamás lo van a poder hacer. Por lo tanto, la sangre se va a empezar a quedar estancada aquí y esto va a generar su filtración por aumento de presión hidrostática. Entonces, pues bueno, esto es muy importante que no se les vaya a olvidar porque es algo bien interesante y que sepan que todo el corazón y todo lo que es el pulmón están íntimamente relacionados. Si hay una falla a nivel pulmonar, va a fallar lo que es a nivel cardíaco y viceversa, ¿ok? Por eso los pacientes COVID desarrollaban muchas complicaciones cardíacas.
¿Qué es lo que vamos a ver a futuro? Lo que vamos a ver a futuro es que todos los pacientes con COVID que quedaron con fibrosis van a desarrollar a partir de muchos años hipertensión pulmonar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto va a generar un aumento de presión del ventrículo derecho. Esto va a generar algo que se le conoce como el cor pulmonare, pero es todo por ese daño a nivel pulmonar, por toda esa fibrosis. Obviamente, para que desarrollen lo que es toda esa fibrosis, pues se ocupa pues larga exposición a esas altas presiones. Y obviamente eso que lo va a generar, simplemente lo que es la cronicidad. El tiempo pues lo va a denotar. Entonces, pues bueno, es muy importante eso, que no se les vaya a olvidar. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta, duda?